Cuando un papa muere, el mundo guarda silencio. Pero dentro del Vaticano comienza algo mucho más profundo. Una batalla de almas, una oración global, una nueva esperanza que se enciende en medio del duelo. Este no es solo el final de un pontificado, es el principio de un legado eterno. Parte 1. El día que el cielo lloró en silencio, el amanecer no fue como otros en Roma. Aquel día, el sol parecía reacio a aparecer. Las nubes cubrían el cielo con una tonalidad gris que no era de tormenta, sino de duelo. En el corazón del Vaticano, algo había cambiado. No era el bullicio habitual de turistas, ni el murmullo diplomático de pasillos papales. Era un silencio denso, vivo, que envolvía cada rincón como un manto invisible. El Papa Francisco había muerto. No fue una noticia que necesitara ser confirmada por medios oficiales para ser sentida. Fue algo que el alma creyente supo antes de que las palabras lo anunciaran. Como si el Espíritu Santo hubiera recorrido en la madrugada cada iglesia, cada convento, cada hogar donde la fe aún susurraba esperanza, para dejar caer una lágrima celestial. La sede de Pedro estaba vacía, pero el cielo se preparaba para recibir a un pastor. La noticia corrió por los pasillos de la Domus Sanctae Marthae, primero como susurro, luego como eco que estremecía. Las hermanas que lo cuidaban sabían que el final estaba cerca desde hacía semanas. No lo veían debilitado por la enfermedad tanto como fortalecido por una paz interior que solo poseen los santos. En sus últimos días hablaba poco, pero sonreía mucho. Sus manos temblorosas aún buscaban el rosario al despertar, y sus ojos que, ya cansados, brillaban como los de un niño al hablar de Jesús. No pidió rodearse de cardenales, ni de ceremonias. Pidió estar con los sencillos. Pidió oración, no discursos. Pidió silencio, no homenajes. Y ese último deseo fue cumplido con ternura. Su respiración se fue apagando lentamente, como una vela que se consume no por falta de fe, sino por haber cumplido su misión de iluminar. El Papa no murió como un príncipe de la Iglesia. Murió como un siervo cansado, fiel, abrazado por el amor que había predicado toda su vida. Cuando se confirmó su partida, las campanas de la Basílica de San Pedro comenzaron a sonar. No eran campanas de fiesta, eran campanas de resurrección. Llamaban no al llanto desesperado, sino al recogimiento, al alma contemplativa, al silencio fecundo. Era el tiempo de orar. Los medios de comunicación colapsaron con titulares. Ha muerto el Papa de los pobres. Francisco el Reformador ha partido. El mundo despide al Papa más humano. Pero en el corazón del pueblo de Dios, la noticia no se vivió como información, se vivió como pérdida, como el hijo que se entera de la muerte de su padre espiritual, como la oveja que siente que su pastor ha dejado el campo. No en abandono, sino en obediencia al llamado eterno. Las calles que rodean el Vaticano se llenaron de gente. No llegaron por obligación, no llegaron por espectáculo. Llegaron porque algo interior los llamaba. Un niño sostenía un dibujo que había hecho del Papa con una paloma blanca en el hombro. Una anciana traía flores del mercado. Un sacerdote lloraba en silencio, con el breviario apretado contra el pecho. No había grandes discursos, solo gestos. Y en los gestos, la iglesia entera encontraba consuelo. En la habitación donde murió, aún quedaban huellas de su vida cotidiana. Un cuaderno con notas manuscritas, una fotografía de sus abuelos, una imagen de San José durmiendo. Pero sobre todo, el crucifijo desgastado que colgaba de la pared. Testigo silencioso de tantas noches de insomnio, de oración, de lucha interior. A sus pies una vela aún encendida, como si el cielo mismo la hubiera mantenido viva para recibir su alma. Los cardenales comenzaron a llegar, no con la prisa de un gobierno en transición, sino con la reverencia de hijos que acuden al funeral del padre. No hubo urgencia en hablar del futuro, solo deseo de orar por el presente.
y en medio de esa solemnidad se levantó la Capilla Sixtina como una promesa. Aún sin papa, la Iglesia no está huérfana. Se organizó una vigilia nocturna en la plaza de San Pedro. La multitud oraba bajo la lluvia ligera, como si el cielo también acompañara el duelo. Cánticos suaves, letanías, silencio compartido. Un joven leía las bienaventuranzas en voz baja. Un grupo de religiosas repartía velas encendidas, y en cada rostro una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por la pérdida, gratitud por la vida entregada. Mientras tanto, dentro de la basílica, el cuerpo era preparado con amor, no como un cuerpo de estado, sino como el de un hermano. Fue revestido con la sotana blanca que usó hasta el último día. A sus pies colgaron el Evangelio abierto. Sobre su pecho, el rosario que tantas veces sostuvo en sus manos cansadas. A su lado, una carta escrita de puño y letra donde pedía que lo recordaran no como papa, sino como un sacerdote que trató de amar. Cuando el cuerpo fue expuesto, la fila de fieles se hizo interminable. No era un desfile, era una peregrinación. Cada persona que pasaba no solo miraba, rezaba, lloraba, tocaba. Una madre alzó a su hija pequeña para que viera al abuelito santo. Un joven cayó de rodillas y no pudo contener el llanto. Un musulmán rezó en silencio con respeto profundo. La muerte del Papa había trascendido la frontera del catolicismo. Había tocado la conciencia de toda la humanidad. Y así, en ese primer día de duelo, no se escucharon lamentos escandalosos ni protestas. Solo el murmullo de un pueblo que entiende que cuando muere un justo, la tierra se sacude. Pero el cielo se regocija, porque el Papa Francisco no fue simplemente un líder. Fue un testigo, fue una voz, fue una herida abierta que sangró con el mundo y una llama que ardió con el fuego del Espíritu. Y ahora, ese fuego no se apaga. Se extiende, se multiplica, y en medio del silencio, la Iglesia recuerda: dichosos los que mueren en el Señor, descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. La obra de Francisco apenas comienza a florecer. Parte 2. El llanto del pueblo. Cuando la Iglesia se convierte en familia, la noche había caído sobre Roma como un manto de terciopelo negro. Las luces suaves que rodeaban la plaza de San Pedro titilaban como si fueran estrellas traídas a la tierra. Pero no había bullicio, solo había llanto, un llanto que no se gritaba, que no se exhibía, que no buscaba atención. Era el llanto profundo del pueblo de Dios, ese que nace no solo de la tristeza por una pérdida, sino del amor por lo que se ha recibido. Las filas seguían extendiéndose más allá de la plaza. Miles de almas venían de todas partes, desde pueblos remotos de América Latina, desde parroquias olvidadas del África profunda, desde comunidades perseguidas en Asia, desde barrios marginales de Europa. Todos tenían algo en común. En algún momento de sus vidas, el Papa Francisco los había tocado, no con sus manos, con su cercanía, con sus palabras, con su ejemplo, con su modo tan humano, tan frágil y tan poderoso a la vez. Fue el Papa que bajó del balcón la noche de su elección sin buscar aplausos. El que saludó al mundo con un «buenas tardes» que desarmó corazones. El que pidió primero la bendición del pueblo, antes de impartir la suya. Y ahora, ese mismo pueblo, conmovido hasta los huesos, venía a darle su despedida. Una madre se arrodilló con su hijo de la mano, susurrando una oración que no tenía forma, pero sí verdad. Un joven seminarista contemplaba el rostro sereno del Papa y, en silencio, renovaba su vocación. Una anciana de rodillas sostenía un crucifijo y lloraba como si despediera a un hijo, porque para muchos eso era el Papa, un hijo de la Iglesia que había sabido ser padre. El cuerpo permanecía expuesto y no necesitaba decir nada. Su rostro hablaba por sí solo. Había paz, una paz que no se explica,
que no se fabrica, que no se finge. Una paz que solo tienen los que han amado con totalidad. El rostro de Francisco ya no sufría, tampoco sonreía. Era un rostro de descanso, de entrega cumplida. Durante la madrugada, varias comunidades religiosas se turnaron para velar su cuerpo con cantos y salmos. Las hermanas de la caridad entonaron himnos de consuelo. Los franciscanos leyeron las bienaventuranzas. Los jesuitas, con la voz entrecortada, repitieron la oración que tantas veces él rezó. Señor, enséñame a ser generoso, a servirte como mereces, a dar sin contar el costo. Y en cada oración, en cada nota musical, se tejía algo invisible pero real. La Iglesia se estaba convirtiendo en familia, no en institución, no en jerarquía, no en administración, en familia, como él siempre soñó. El segundo día de duelo comenzó con una misa de acción de gracias. No fue en la basílica, fue en un patio de un convento cercano, con la presencia de niños, migrantes y enfermos. Porque Francisco había dicho una vez, si no escuchamos a los pobres, no escuchamos a Dios. Y en ese altar improvisado, el Evangelio fue proclamado con más fuerza que en cualquier catedral. El sacerdote que presidía la celebración apenas podía hablar por la emoción. Dijo, hoy damos gracias por un papa que nos devolvió el alma, que nos enseñó que ser cristiano no es una ideología, sino un estilo de vida, que no vino a juzgar el mundo, sino a mirarlo con compasión. Hoy lloramos, pero con esperanza. Las redes sociales del Vaticano no publicaron imágenes espectaculares. Solo una fotografía, la cruz pectoral del Papa, dejada sobre el altar con una vela encendida. Esa cruz, tan sencilla, tan suya, había acompañado su pecho durante años. Y ahora, sin cuerpo, seguía diciendo, estoy con ustedes. En distintos países comenzaron a organizarse vigilias espontáneas, en villas miseria, en favelas, en campos de refugiados, en cárceles. Todos querían rezar por el Papa, pero sobre todo, querían agradecer, porque Francisco había sido voz de los sin voz, puente para los descartados, pastor que no temía ensuciarse los pies. Un preso escribió en una hoja suelta, cuando el Papa nos lavó los pies, entendí que Dios no se había olvidado de mí. Y una niña de Guatemala escribió con crayones, gracias Papa Francisco, porque dijiste que todos somos importantes. Un joven indígena dijo en un video casero, él vino a vernos, a nosotros, nadie más lo hizo, solo él. Las palabras del Papa regresaban como olas en la memoria colectiva. Prefiero una iglesia herida por salir a la calle, que una enferma por encerrarse. Dios no se cansa de perdonar. La misericordia lo cambia todo. Y esas frases, que un día fueron titulares, ahora eran oraciones. Esa noche, un grupo de jóvenes llevó guitarras a la plaza. Cantaron bajo las estrellas, no por show sino por gratitud. Alguien colgó un cartel que decía, Francisco, gracias por enseñarnos a no tener miedo de amar. Y en medio de la multitud, un silencio sagrado descendió. No había papa, pero había presencia. Una presencia que no se tocaba con las manos, pero sí con el alma. Y así, entre lágrimas y cantos, la Iglesia comenzó su camino de duelo. No como quien pierde un líder, sino como quien despide a un santo. Parte 3. Cuando la tierra toca el cielo. Los días de la Gran Vigilia. El tercer día desde la partida del Papa Francisco no fue simplemente una continuación del duelo. Fue una transformación silenciosa. Lo que había comenzado como llanto colectivo se convertía ahora en una vigilia mundial. No por protocolo, sino por necesidad espiritual. La Iglesia, en su cuerpo entero, se recogía, rezaba, escuchaba. Y en ese recogimiento, el alma universal volvía a respirar el Evangelio puro, el que Francisco había vivido sin adornos ni excusas. En la plaza de San Pedro, la fila no cesaba.
Día y noche, bajo el sol y bajo la lluvia, miles seguían llegando. Nadie les pagaba, nadie los organizaba. Era la fe la que convocaba. Y no era una fe institucional, era una fe encarnada, popular, sencilla, como la que él amó hasta el final. Los peregrinos no hablaban mucho. Algunos rezaban el rosario, otros simplemente caminaban con la mirada baja, llevando en el corazón un mensaje que no necesitaba ser verbalizado. Porque cuando muere un profeta, el alma humana se abre como una herida que sangra luz. Los testimonios brotaban espontáneamente. Un taxista decía que el Papa lo había hecho reconciliarse con su esposa. Una enfermera recordaba cómo Francisco había besado la mano de su madre moribunda. Un anciano decía que gracias a él volvió a confesarse después de 40 años. Historias pequeñas, sí, pero cargadas de eternidad. En las periferias de muchas ciudades comenzaron a celebrarse misas franciscanas. No eran liturgias oficiales con sello del Vaticano. Eran celebraciones del pueblo, improvisadas en capillas humildes, en patios de casas, en campos abiertos. En cada una de ellas se repetía el mismo gesto: encender una vela, leer una frase del Papa, guardar un minuto de silencio y luego orar. Los niños preguntaban: ¿el Papa ya está con Jesús? Y los padres respondían con ternura: sí, y ahora reza por ti. Porque Francisco había hecho del cielo algo cercano. Había humanizado el misterio. Había bajado a Dios de los techos teológicos para colocarlo en el suelo de los pobres. Mientras tanto, en el Vaticano se preparaba la celebración de la misa exequial, pero no era una preparación logística, era espiritual. Los encargados de la liturgia lloraban mientras ensayaban las oraciones. Las religiosas que arreglaban las flores lo hacían como quien prepara la última cena de un amigo amado. Todo estaba lleno de reverencia. Todo hablaba de eternidad. Se decidió que el evangelio de la misa sería el de Mateo 25:5. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Era inevitable. Ese era el evangelio que Francisco había vivido. No desde el púlpito, sino desde las heridas del mundo. El ataúd del Papa seguía siendo sencillo, de madera sin adornos, cubierto por una tela blanca con una cruz bordada. A sus pies, las cartas que miles de personas habían escrito durante su pontificado. No se iban a leer, pero iban a ser enterradas con él, como símbolo de que el amor no muere, solo cambia de forma. Los medios de comunicación comenzaron a cambiar su tono. Ya no hablaban de fin de era, ni de reformas inconclusas. Hablaban de legado, de semilla, de coherencia, porque incluso los más críticos no podían negar que Francisco había sido auténtico. Había vivido lo que predicó, y eso, en un mundo hambriento de verdad, lo convertía en faro. En las universidades católicas se realizaron vigilias con jóvenes que debatían, oraban, cantaban. En cárceles se celebraron liturgias con los internos ofreciendo su sufrimiento como oración. En hospitales, los capellanes llevaban su imagen a los pacientes, y muchos lloraban sin saber por qué. Era como si el alma del mundo estuviera conmovida por algo más allá de lo humano. Anne Nuespe, una religiosa, escribió en su diario: «Nunca sentí tan viva la Iglesia como hoy que estamos de duelo. Es como si su ausencia nos obligara a volver al centro, a lo esencial, a Jesús». Y ese era el verdadero milagro, que la muerte de un hombre no provocara división, sino unidad, que no despertara miedo, sino confianza, que no nos encerrara en la nostalgia, sino que nos abriera al futuro, porque el Evangelio no termina con una tumba, termina con una piedra removida, con un «no está aquí». Y aunque el cuerpo de Francisco pronto reposaría bajo la basílica, su espíritu ya caminaba con su pueblo. Las palabras de San Pablo resonaban con fuerza: «He combatido el buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe».
y la iglesia entera, entre lágrimas, podía decir lo mismo sobre su pastor. En la noche, alguien colocó una pancarta en la plaza que decía: «No nos dejaste solos, nos dejaste a Jesús». Y esa frase, más que homenaje, fue profecía. Porque Francisco no buscó ser recordado, buscó que Cristo fuera conocido, y eso ya nadie lo podrá borrar. Parte 4. La misa de los justos. El último adiós de una iglesia que ama. Amaneció sin estridencias en la ciudad eterna. El aire, cargado de humedad por la llovizna nocturna, era espeso pero suave, como si incluso la atmósfera supiera que ese día no era como los demás. Era el día del funeral, el día en que el pueblo de Dios, obispos, laicos, niños, pobres, peregrinos y jefes de Estado, se reuniría en una sola mesa para decir adiós. No a un funcionario del Vaticano, no a un príncipe eclesiástico, sino a un padre, a un hermano, a un testigo del Evangelio. Las gradas de la plaza de San Pedro, cubiertas de mantas mojadas y paraguas multicolores, no podían contener a todos los fieles que llegaban desde antes del amanecer. Algunos habían dormido en la calle, otros habían llegado caminando desde ciudades vecinas. Ninguno se quejaba, porque sabían que estaban asistiendo a algo irrepetible, a algo sagrado, a algo que no se volvería a vivir del mismo modo. El ataúd fue colocado frente al altar, elevado sobre una sencilla plataforma de mármol blanco, sin lujos, sin oro, sin emblemas, solo el crucifijo, su evangeliario abierto y la cruz pectoral desgastada que lo acompañó por décadas. En el centro de la plaza, una rosa blanca sobresalía entre las flores, como símbolo de pureza, y en el cielo, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. Los cánticos comenzaron con un tono grave, gregoriano, antiguo, como si los siglos pasados se hubieran reunido con los presentes para formar una única liturgia universal. El latín resonaba como una lengua del alma. No se entendía con la razón, se sentía con el espíritu. El cardenal decano, tembloroso pero firme, comenzó la Eucaristía. Su voz apenas lograba sostener la emoción. Y sin embargo, cada palabra llegaba clara, precisa, como si hubiera sido esculpida por el Espíritu. Hoy despedimos a quien se llamó a sí mismo siervo, a quien quiso entrar por la puerta de los pobres, a quien no pidió trono, sino cruz, y a quien por eso será llamado grande en el reino de los cielos. Durante la liturgia de la palabra, se proclamó Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres». Y muchos no pudieron contener el llanto, porque esas no eran palabras proféticas, eran la biografía de Francisco. El Evangelio, como era de esperar, fue el de las bienaventuranzas, y cuando se leyó: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», un suspiro colectivo recorrió la plaza como una ola. Porque eso fue lo que todos vieron en Francisco, un hombre que creyó en la misericordia hasta el final, que la vivió, que la predicó, que la encarnó. La homilía no fue larga, ni grandilocuente, fue íntima, profunda, como un abrazo de despedida. El cardenal habló no de logros ni estadísticas, habló de lágrimas, de abrazos, de gestos escondidos que nunca salieron en los titulares. Contó cómo el Papa visitaba, en secreto, a ancianos de Roma sin avisar a nadie, cómo escribía cartas a madres solteras que le pedían oración, cómo bendecía rosarios para presos condenados a cadena perpetua, cómo se arrodillaba ante quienes habían perdido la fe. Dijo: «Francisco no nos deja un palacio, nos deja una puerta abierta, no nos deja una ideología, nos deja el rostro de Cristo, no nos deja poder, nos deja ternura». Y esas palabras, pronunciadas con voz quebrada, sellaron el alma de todos los presentes. En el momento de la consagración, cuando el pan y el vino se transformaron en el cuerpo y la sangre del Señor,
Una paloma sobrevoló la plaza. Nadie dijo nada, pero todos lo vieron, y en ese vuelo silencioso, muchos sintieron que algo divino se derramaba sobre Roma. Al llegar el rito de la encomienda, 4 personas se acercaron al ataúd. Un refugiado sirio, una mujer indígena de la Amazonía, un niño con discapacidad y un sacerdote de un barrio marginal. Cada uno colocó un objeto sencillo sobre el féretro. Una vela, un rosario, un dibujo, una flor. Eran signos pequeños, pero en ellos estaba toda la vida del Papa. La oración final fue pronunciada por un anciano obispo que había sido su amigo. Con voz firme dijo: «Padre Santo, te entregamos a tu siervo Francisco. Él caminó con nosotros, lloró con nosotros, nos enseñó a vivir el Evangelio sin miedo. Ahora recíbelo en tu casa y haz que su testimonio siga ardiendo en nuestros corazones». El ataúd fue incensado, bendecido y lentamente llevado hacia el interior de la basílica. La multitud guardó silencio absoluto. No se escuchó un solo aplauso, solo el crujir de los pasos sobre la piedra. Era el último camino de un pastor que jamás buscó aplausos. Solo fidelidad. Mientras era sepultado en las grutas vaticanas, un grupo de jóvenes comenzó a cantar espontáneamente: «Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino». Y esa oración, nacida del ladrón arrepentido, se convirtió en la súplica de toda la Iglesia. Porque si algo había enseñado Francisco, era que todos, somos dignos del perdón, y que el reino no es para los perfectos, sino para los humildes. Y así terminó la misa de los justos, no con un espectáculo, sino con una promesa: que el amor es más fuerte que la muerte. Parte 5. Un legado que respira, la vida que continúa. Después de la muerte, la tierra había recibido el cuerpo. El mármol de las grutas vaticanas sellaba ahora la tumba del Papa Francisco, pero su espíritu no quedó atrapado allí. La Iglesia, como madre viva, no guarda en silencio lo que ha amado. Ella transforma el duelo en memoria, y la memoria en misión. Y eso es lo que comenzó a suceder apenas concluyó la misa esequial. El legado de Francisco comenzó a respirarse en cada rincón del mundo como una brisa invisible, cargada de evangelio, ternura y verdad. No pasaron muchas horas desde que el ataúd fue depositado en la cripta para que comenzaran a llegar cartas, ofrendas, dibujos y testimonios a la Santa Sede. No eran comunicados oficiales ni discursos diplomáticos, eran susurros del alma. Una mujer escribió: «Gracias por enseñarme a volver a ver, a amar la Iglesia». Un joven seminarista desde Tanzania: «Su vida me convenció de que Dios sigue hablando a través de los sencillos». Una madre soltera desde Colombia: «Sus palabras me salvaron del suicidio». Francisco no había pretendido ser un revolucionario, solo había querido ser fiel. Fiel al Evangelio, fiel a los pobres, fiel a la voz de Dios que muchas veces se oculta en el susurro del último. Y esa fidelidad sencilla, encarnada, creció como levadura en medio de la masa. Las diócesis comenzaron a celebrar misas de acción de gracias en su memoria. En muchas de ellas, los sacerdotes no podían contener las lágrimas, no por la pérdida, sino por la verdad que ahora brillaba con mayor claridad, que Francisco no había sido un gestor de poder, sino un sembrador del reino. En la Amazonía, un anciano indígena organizó una liturgia bajo un árbol, con la cruz tallada que Francisco le había regalado años atrás. Dijo con voz firme y ojos humedecidos: «El Papa vino hasta aquí, nos escuchó, y ahora lo sentimos más cerca que nunca». En Buenos Aires, su tierra natal, miles marcharon en silencio desde la villa 21-24 hasta la catedral. Algunos llevaban carteles con frases suyas, otros simplemente velas encendidas. El arzobispo que presidió la misa lo resumió así: «Francisco no fue un hombre de Roma, fue un hombre de Jesús, y eso lo hace eterno».
El Vaticano, mientras tanto, mantenía un tono de sobriedad y oración. No se hablaba aún de beatificación ni de procesos canónicos. Pero los que lo conocieron de cerca sabían que algo había quedado impreso para siempre. Uno de sus secretarios dijo: no dejó manuales, dejó heridas. Heridas que nos obligan a amar más, a servir más, a hablar menos y a escuchar más. Y las universidades comenzaron a incluir su pensamiento en los planes de estudio. Pero más allá de citas teológicas, lo que se estudiaba era su modo de mirar, su forma de tocar el dolor ajeno sin miedo, su manera de poner el Evangelio en la calle, no como espectáculo, sino como vida compartida. En muchos hogares comenzó a rezarse una oración espontánea, nacida del pueblo. Francisco, amigo del pobre y del herido, intercede por nosotros para que nunca olvidemos que Dios nos ama como somos y que la misericordia lo cambia todo. Era demasiado pronto para canonizaciones, pero el pueblo ya lo sentía cercano, ya lo sentía santo, no por milagros espectaculares, sino por el milagro de haber hecho creíble a Jesús en un mundo cansado de hipocresía. En las redes sociales lo llamaban el Papa del Corazón y el último testigo de la ternura. Pero en los monasterios, en los campos de misión, en los hospitales, en las cárceles, se le nombraba simplemente como nuestro hermano, porque eso fue, un hermano universal, un hombre que nunca se creyó más que nadie, y por eso fue levantado por todos, un hombre que no tuvo miedo de pedir perdón en nombre de una iglesia que muchas veces falló, que abrazó a los hijos rechazados, que habló con voz temblorosa cuando otros gritaban con arrogancia, y que vivió con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Algunos se preguntaban, ¿quién vendrá después? Pero los más sabios, los más santos, los más pequeños, sabían que esa no era la pregunta más importante. La pregunta verdadera era, ¿qué haremos con todo lo que nos dejó? Porque Francisco había sembrado, y ahora era el tiempo de cosechar, no con estructuras, sino con conversiones, no con documentos, sino con acciones, no con monumentos, sino con comunidades vivas que respiren misericordia. Y así, el legado comenzó a multiplicarse, no en Roma, en los márgenes, en las periferias, donde el Papa vivió su pasión, su cruz y su resurrección pastoral. No había muerto un líder, había nacido una escuela de vida, un estilo, una espiritualidad, un modo de ser iglesia, y en cada corazón que aún escucha su voz, se enciende la misma llama que ardía en el suyo. La verdadera revolución comienza cuando amas sin condiciones, cuando sirves sin esperar, cuando crees, aun cuando todo parece perdido. Ese es el legado de Francisco, y ese es el llamado para nosotros hoy. Parte 6. El silencio que habla. La Iglesia ante la sombra del pastor perdido. Roma sigue su curso. Los peregrinos regresan a sus tierras. Las cámaras se apagan. El protocolo vuelve a su cauce. Pero algo no se ha ido. Algo permanece. No en las calles, ni en los altares, sino en lo más hondo del alma de la Iglesia. El silencio que dejó el Papa Francisco. Un silencio que no es vacío, es plenitud. Un silencio que no es ausencia, es una nueva forma de presencia. Porque cuando muere un hombre de Dios, no desaparece, se vuelve semilla, se vuelve sombra protectora, se vuelve pregunta viva. ¿Quiénes somos sin Él? ¿Cómo caminamos ahora? ¿Dónde está el espíritu que lo impulsó? ¿Estamos dispuestos a dejar que esa misma fuerza nos arrastre a nosotros hacia las periferias, hacia la ternura, hacia el riesgo de amar sin defensas? Los días posteriores al funeral no fueron menos sagrados. Fueron más densos, más reales, más humanos. Los colaboradores más cercanos del Papa contaban anécdotas con lágrimas en los ojos. Decían que Francisco tenía una forma especial de escuchar. No interrumpía, no corregía enseguida, solo miraba con profundidad. Y cuando hablaba, lo hacía como quien ha comprendido el dolor que habita en el otro.
uno de sus amigos más antiguos, escribió en su diario: «Nunca lo escuché decir yo, siempre decía nosotros», porque él sabía que el reino no lo construyen héroes aislados, sino comunidades quebradas que se dejan sanar por Dios. En muchos monasterios del mundo se proclamaron días de silencio, no de tristeza, de reverencia, porque la muerte de un pastor no es solo duelo, es también revelación. Y lo que se revelaba en este caso era una verdad incómoda pero bella: que la Iglesia no necesita reyes, necesita testigos, no necesita sabios, necesita santos, no necesita poder, necesita lágrimas, manos sucias, pies desgastados por haber caminado con los últimos. El colegio de cardenales comenzó a prepararse para el cónclave. Las reuniones iniciales no eran discusiones políticas, eran momentos de memoria, de discernimiento, de oración. Se hablaba menos del quién y más del cómo. Cómo continuar, cómo no traicionar la ternura pastoral de Francisco, cómo no convertir su muerte en un evento más, sino en una conversión colectiva. En las universidades católicas, los estudiantes escribían cartas abiertas a los futuros líderes de la Iglesia. Les pedían que no olvidaran a los pobres, que no dejaran de besar las llagas del mundo, que no dejaran de pedir perdón, porque Francisco había cambiado la percepción del poder. Lo había bajado al nivel del barro. Lo había sumergido en la humanidad. Lo había vaciado de sí mismo para llenarlo de Cristo. Una carta decía: si el próximo Papa quiere honrar a Francisco, no tiene que imitarlo. Tiene que seguir escuchando al Espíritu en los márgenes. En muchos lugares, los catequistas comenzaron a enseñar no con manuales, sino con gestos. Se inspiraban en él, en su manera de acercarse al que nadie ve, en su insistencia por mirar a los ojos, en su modo de abrazar antes de corregir. Decían: Francisco no nos dio una doctrina nueva, nos devolvió el corazón del Evangelio. En la plaza vacía, donde días antes se habían reunido miles, ahora quedaban solo flores secas y velas consumidas. Pero aún allí, en esa aparente calma, se sentía algo, un aliento, una consigna, una promesa. No tengan miedo de ser una iglesia rota, si eso significa estar más cerca del que sufre. De los que esperaban milagros post-mortem del Papa, no sabían que el verdadero milagro ya estaba ocurriendo. Una iglesia que volvía a respirar con los pulmones de la compasión. Una iglesia que se preguntaba a sí misma si aún tenía el coraje de dejarse incomodar por el Evangelio. Y mientras tanto, en alguna capilla olvidada del mundo, un sacerdote celebraba misa con pan y vino y lágrimas. Dedicaba la consagración a su padre espiritual. Y decía en voz baja, apenas audible: «Gracias, Francisco. Gracias por no haberte rendido cuando todo era oscuro. Gracias por enseñarnos que el Evangelio no se predica desde los púlpitos, sino desde las heridas». Ese sacerdote no sabía que, al otro lado del mundo, en un barrio marginado de Manila, una niña encendía una vela con su madre, y que al mismo tiempo, un joven sin techo en Santiago de Chile repetía con ternura: «Ese Papa era como yo, y aún así, fue amigo de Dios». Ese es el silencio que quedó, uno que habla, que interpela, que sana y que dice, sin necesidad de palabras: la Iglesia está viva, no porque no muera, sino porque sabe resucitar. Parte 7. En la Capilla Sixtina. Cuando el Espíritu escoge en silencio, no todas las elecciones comienzan con palabras. Algunas comienzan con un suspiro, con una súplica silenciosa que sube desde la tierra al cielo. Y así fue como comenzó el cónclave tras la muerte del Papa Francisco. No con discursos ni con estrategias. Comenzó con rodillas dobladas, con cabezas inclinadas, con corazones temblorosos. Porque en esa Capilla Sixtina, bajo los frescos de Miguel Ángel, los cardenales sabían que no estaban ante una decisión política, sino ante un misterio sagrado. La sede de Pedro vacante no era solo un asiento vacío,
Era una herida abierta, una herida luminosa, sí, pero aún sangrante. Porque la Iglesia había perdido a un pastor que supo llorar con su pueblo, que no temió mancharse, que no negoció la verdad, pero siempre la comunicó con misericordia. ¿Quién podría continuar una misión así? ¿Quién podría cargar la cruz de la ternura sin convertirla en debilidad? Los 118 cardenales ingresaron en procesión, revestidos de rojo, el color del martirio, el color del fuego, el color de los que están dispuestos a morir por el Evangelio. Cada uno llevaba en el corazón sus propias sombras y luces, sus propios miedos, sus propias esperanzas, pero todos sabían que allí no se trataba de... Se trataba del Espíritu. Extra omnes, pronunció con voz solemne el maestro de ceremonias. Todos los ajenos al cónclave salieron. La puerta se cerró y comenzó el silencio. Nadie hablaba. Se miraban sin hablar, sin evaluarse. Sabían que era hora de escuchar, no entre ellos, escuchar a Dios. La primera votación fue dispersa, como tantas veces antes. Nombres conocidos, algunos previsibles, otros inesperados. Pero más que votos, cada papeleta era una oración. Señor, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Afuera, la plaza de San Pedro se había llenado de fieles nuevamente. Pero esta vez no había cámaras ni discursos, solo gente de rodillas, gente rezando, gente esperando, porque el pueblo sabía, con una sabiduría que no viene de libros, que el Espíritu habla cuando el mundo guarda silencio. Pasaron las horas. El humo negro se alzó una vez, 2 veces. La gente no se impacientaba, esperaba, porque habían aprendido del Papa Francisco que lo sagrado no se improvisa, que lo profundo no se acelera. En la capilla algo comenzó a cambiar, un nombre comenzó a repetirse, al principio tímidamente, luego con convicción serena. No era un nombre popular, no era un nombre mediático, era el nombre de un hombre callado, pastoral, de mirada limpia. Un obispo de frontera, amigo de los pobres, desconocido para muchos, pero conocido por el cielo. Uno de los cardenales que votó por él escribió después en su diario: sentí una paz que no había sentido nunca. No era lógica, era fe. Cuando el número alcanzó la mayoría necesaria, se hizo un silencio más profundo aún, no de sorpresa, de reverencia. Todos sabían que algo eterno acababa de suceder. El decano se acercó y preguntó con voz ritual: ¿aceptas tu elección como sumo pontífice? El elegido, con lágrimas en los ojos, respondió: lo acepto, en obediencia a Cristo y en temor a su cruz. La siguiente pregunta fue: ¿con qué nombre quieres ser llamado? Él respondió: quiero llamarme Juan Pedro, por el discípulo amado y por la roca de la Iglesia. Que el amor y la firmeza guíen mi camino. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse. Las campanas estaban en silencio. El mundo aún no sabía lo que acababa de ocurrir. Pero en el balcón de la basílica, el cardenal protodiácono apareció con voz temblorosa y dijo: Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. La plaza estalló, pero no de ruido, de emoción, de esperanza, de lágrimas. Cuando el nuevo papa salió al balcón, no dijo mucho, solo miró como quien contempla a su familia perdida, como quien busca consolar a los que lloran. Y entonces levantó la mano, no para imponer, sino para pedir. Antes de bendecirlos, les pido algo. Recen por mí, porque yo también soy débil, porque también tengo miedo, pero si ustedes oran, Dios me sostendrá. La plaza entera cayó en un silencio milagroso, y por primera vez en siglos, miles oraron en voz baja por un papa recién elegido. No lo aclamaron, lo sostuvieron, y así comenzó un nuevo capítulo, no con promesas, sino con humildad, no con programas, sino con oración, porque el Espíritu sopla donde quiere, y esta vez
Lo hizo entre los escombros de una iglesia herida, para levantar un pastor que aprendió primero a triar que a arrodillarse, antes de atreverse a caminar. Parte 8. Un nuevo pastor, el mismo espíritu. Comienza la peregrinación de la esperanza. La primera mañana del nuevo Papa no comenzó con la algarabía habitual. No hubo multitudes aplaudiendo en los pasillos. No hubo voces altisonantes ni felicitaciones oficiales interminables. Comenzó como Francisco habría querido, con oración. Juan Pedro, aún vestido con la sotana blanca que le habían colocado la noche anterior, se arrodilló en silencio en la capilla de la Domus Sanctae Marthae, allí donde su predecesor había vivido sus últimos años. No pidió cámaras, no permitió discursos, solo encendió una vela, se quitó los zapatos y oró descalzo. Como Moisés ante la zarza ardiente, el personal del Vaticano se sorprendía por su calma. No era la de alguien indiferente, era la de quien sabe que está por entrar en una tormenta, pero confía en aquel que calma los vientos. Su primer gesto fue visitar la tumba de Francisco. Allí dejó 3 cosas: su anillo episcopal anterior, una carta escrita a mano y una piedra del barrio donde nació. Después, caminó solo hasta el altar de San Pedro. Allí, de pie ante la tumba del primer papa, susurró una oración que muchos recuerdan ya como histórica. Pedro, tú negaste y fuiste amado. Yo, siendo amado, temo negar. Ruega por mí, para que no olvide jamás que esta silla no me pertenece. Pertenece a Cristo, y solo Él puede sostenerme. Afuera, los peregrinos comenzaron a volver, no porque se esperara una gran homilía, sino porque la esperanza se había encendido nuevamente. El rostro nuevo del Papa transmitía una paz que no se fabricaba, una sencillez que no se actuaba. Los periodistas lo llamaban el Papa que escucha antes de hablar. Su primer mensaje público fue breve, apenas 10 minutos, pero nadie lo olvidó. Habló desde una pequeña ventana, no desde el balcón, sin protocolo, sin papel, y dijo: hermanos y hermanas, no vengo con respuestas, vengo con heridas, las mismas que ustedes cargan, y quiero que caminemos juntos, no adelante, no atrás, juntos, como lo hizo Francisco, como lo hizo Jesús. Esa frase bastó para que millones entendieran que algo había comenzado, algo no planificado, algo verdadero. Las primeras decisiones no fueron estructurales, no tocó dicasterios, no reorganizó congregaciones, visitó una cárcel, luego un hospital de niños, luego una casa de acogida de migrantes. En cada lugar pidió que no lo llamaran su santidad, sino hermano Juan Pedro. En uno de esos encuentros, una niña le preguntó: ¿tú también extrañas al Papa Francisco? Y él respondió con los ojos llenos de lágrimas: mucho, pero ¿sabes qué me consuela? Que él nos enseñó a no seguirlo a él, sino a Jesús. Esa fue la tónica de sus primeros días: memoria y fidelidad. No idolatría al pasado, pero sí gratitud, reconocimiento, continuidad con discernimiento. Porque como él mismo dijo en una reunión con jóvenes: no estoy aquí para empezar de nuevo, estoy aquí para seguir caminando donde Francisco nos dejó el bastón. Y si tropiezo, ayúdenme. Porque el camino es de todos. Los medios intentaron encasillarlo. Querían saber si era más progresista o más conservador, si sería de ruptura o de restauración. Pero él solo respondía: soy un discípulo, y los discípulos no dividen, los discípulos siguen. Y el pueblo de Dios lo entendía. Las redes se llenaban de imágenes suyas abrazando sin hablar, escuchando sin interrumpir, orando sin espectáculo. No traía respuestas, traía presencia. Y eso, en un mundo saturado de ruido, era un milagro. Las comunidades de base comenzaron a vibrar nuevamente. Los sacerdotes cansados recobraban aliento. Los obispos se reunían para orar en lugar de debatir, porque su figura no imponía,
inspiraba. Un cardenal jubilado lo resumió así: no es un líder, es un pastor que camina entre nosotros, y su fuerza está en que no tiene miedo de llorar con los que lloran. Y quizás por eso los pobres lo amaban desde el primer día, porque en su voz temblorosa, en sus manos arrugadas, en su andar sencillo, reconocían algo familiar, algo perdido, algo que Francisco sembró y que ahora, por obra del Espíritu, comenzabas a florecer de nuevo. El Papa Francisco ha partido, pero su voz sigue resonando en cada abrazo sincero, en cada gesto de ternura, en cada cristiano que se atreve a vivir el Evangelio sin miedo. No se ha ido, ha sido sembrado, y nosotros, tú y yo, somos ahora el terreno donde su fe, su coraje, su compasión deben florecer. Que no se diga que su vida fue en vano, que su cruz nos inspire, que su memoria nos impulse a ser iglesia viva, humilde y misericordiosa, como Él la soñó. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal para más contenido que eleva tu fe. Dale like al video si crees que el mundo necesita más voces como la de Francisco. Y comenta abajo, ¿qué enseñanza del Papa Francisco marcó tu vida? ¿Qué legado suyo quieres seguir viviendo hoy? Tu voz también es parte de esta historia sagrada. Gracias por caminar con nosotros. Paz y bien.